Puntual a la cita del protocolo 289 y agradeciendo al equipo Gripasi como a ustedes, bien sintonizadas esencias, nos disponemos a cruzar las fronteras físicas y disfrutar de la información proporcionada por la bella esencia de María, que sabe nada del tema de hoy. Estaba con los ojos cerrados ya. Hola. Siente tu propio vibrar. Cierra tus ojos ya. Muy bien. ¿Lista? Vale. Lista. Siente tu propio vibrar en cada parte de tus cuerpos. Disfruta de tu danza armoniosa, sublime. Fluye ahondando en el ritmo de tu respirar cantante, que sincroniza tus cuerpos con tu belleza infinita. AM3, conéctate al campo cerebral humano y observa la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. 1, 2, 3. ¿Qué percibes o visualizas? ¿Me puedes repetir la segunda parte que no te he oído bien? Claro, conéctate al campo cerebral humano y observa la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. ¿Qué percibes o visualizas? Percibo. Lo primero que me ha venido ha sido como un montón de cablecitos, como si pasasen señales por ellos. Además, como hacían ruido, el ruido es estático. Y percibo que en esa situación no conectar con la conciencia es muy complicado. Es como si hubiera una desconexión. No está desconectada, pero no se puede percibir, no se puede escuchar. Es como si viera un tubo de luz y el llena, pues cuanto más ruido hay, más llena ese tubo y entonces no llega la información de arriba. Ok. ¿Dónde reside y se manifiesta la conciencia de un individuo humano? Veo una especie de cúpula, como si se parase. Por arriba veo este chorro de luz y es como si fuera la conciencia. Y abajo es más fino, es un tubito de luz más fino y luego está el ser humano. Y la cúpula esa es como si fuera un corte para bloquear el acceso al cuerpo sutil o conciencia o espíritu, pero eso está fuera. Y luego dentro hay una parte más pequeña
y luego a nosotros llega un hilo variable de grosor en función del ruido estático y del trabajo que haya hecho cada persona. Muy bien. Observa si surge una conexión entre el estado de conciencia y la percepción de la realidad. Sí, cuanto más ancho, es como si todo fuera junto. El grosor de la conexión del cuerpo físico con el siguiente, hay más grosor cuanto menos ruido haya en el cuerpo mental y más coherencia haya entre todos los cuerpos de la persona. Es como si ruido mental y fracturas internas fuera bastante unido, y cuando se van resolviendo esas cosas, es como si te fueras alineando con el tubito de luz y entonces se puede ensanchar. Si no, es como si llegara y la luz se empezase a fragmentar, que es como información en todos los pedazos que tiene la persona por dentro, la persona como si estuviera rota, y luego con el ruido ese se contamina, y entonces lo que llega a la persona le hace filtrar la realidad de una manera caótica, sin conexión, perdidos, erráticos, pues como zombies, y sin embargo cuando está todo como alineado y puede llegar un chorro grande, es como que se dirige, se entiende mucho mejor el funcionamiento de la realidad, se entienden las experiencias, se cambia, es como si veo como si se cambiaran unas gafas o como si se quitaran unas gafas y empiezan a ver como sin gafas. Y hay gafas que veo como muy gruesas. Cuanto más ruido, más gruesas son las gafas. Va todo unido, el ruido mental, los filtros de percepción, las fracturas internas y la desconexión o la conexión frágil. Muy bien. Existe una interacción entre los campos electromagnéticos cerebrales y el campo cuántico universal. Veo toroides, que es como la forma del campo electromagnético, ondas que salen por un polo y entran por el otro. Veo uno grande y veo muchos pequeños, pero es como si ese toroide más que en el cerebro estuviese en el corazón, y sí que es como si se coordinaran o se pudiesen coordinar. Idealmente se podría coordinar todo, pero debido a cómo estamos aquí ahora, pequeños, comprimidos, como si el campo electromagnético no, como si no fuera constante, y entonces pues, y luego veo todo lo mismo, cuanto más en coherencia y más trabajo ha hecho uno en ir arreglándose, ir poniéndose alineado,
la cabeza, se conecta uno más al corazón, el campo electromagnético del corazón va mejor y se coordina más con uno más grande, no sé si es el universal, pero veo uno más grande, veo como el de la Tierra. Y es como si todo fuese unido. Entonces sí que todo el rato me viene lo mismo. Eso, el estado interno o de coherencia interna de una persona, que determina mucho. ¿Cómo conseguirlo? Pues cada uno tiene su camino y es lo que se está haciendo ahora. Veo cada vez más toroides de corazoncitos, cada vez coordinándose más con el grande. Hay algunos que están como apagados. Eso veo. Muy bien. ¿Puede la conciencia individual existir independientemente del cuerpo físico? Sí, Ujú, sí, la conciencia individual existen muchas experiencias diferentes para la conciencia individual y ujú, veo como niveles. Entonces veo como que en el nivel que estamos veo seres muy pequeñitos y en esta franja hay, pues sí, diferentes experiencias. Entonces estarías con esta conciencia, pero es muy pequeñita. Luego veo niveles por encima con conciencia individual, pero más expandida y son más grandes las figuritas y diferentes experiencias. Los veo como en la franja dispersados y según vas hacia arriba son como más grandes y luego es como si se unieran algunos. Cuando se expande mucho la conciencia, como si llegasen a un punto en el que se dividieron para hacerse más pequeñitos y ahora se han vuelto a juntar. Lo veo todo como muy ordenado, ujú. pero sí, sí que sigue existiendo la conciencia individual. Este cuerpo físico vale para experimentar conciencia individual aquí, en este mundo, en este juego, como quieras llamarlo. Y hay otros. Bien. En el momento de la experiencia de la muerte, ¿qué ocurre con la conciencia? Veo el cuerpo subliminal o el alma salir. Aquí hay muchas opciones, depende de cómo desencarne la persona, pero este que estoy viendo se queda mirando su cuerpo. Es como si empezara a almacenar información de la vida que acaba de terminar. Se va aclimatando a que ha dejado el cuerpo. Le veo como por campos con prado verde y pensativo, camina así con los brazos por detrás. Es como si estuviera procesando los recuerdos, la información que ha almacenado o que ha creado en esta experiencia. Este señor está muy tranquilo, es como que evalúa su experiencia muy sosegado. Parece que pues ha tenido una vida que le ha gustado en general. Y después pues se convierte en una luz y se va. Y no queda nada de él. ¿A dónde se Este va? señor fuera se ha ido, como si saliera, no ha estado
no sé si es el mundo astral, pero donde hay desencarnados, no se ha ido. Es como si hubiera terminado el ciclo aquí y no ha dejado, y se va con todas sus memorias porque en el Prado Verde no queda nada de él. Es como si ya ha evaluado y no he visto que se le acercase nadie, ha estado solo y tranquilo todo el tiempo en un sitio muy bonito, muy agradable, ha evaluado lo que tuviera que evaluar con tranquilidad y luego ¡siup!, se ha convertido en una luz y se ha ido de aquí. mm, Y veo que hay casos, me vienen un montón, veo como un montón. Por aquí veo como reptiles disfrazados con alguien, por aquí veo a alguien como perdido sin saber qué le ha pasado. Veo gente como en ciudades o mundos muy bonitos, con una arquitectura futurista, pero con mucha naturaleza. A lo mejor es por una película que vi, pero es como si en ese lugar se preparasen para luego volver a venir aquí. Veo un montón de posibilidades y la de este señor me llama la atención porque me preguntaba si alguien de las personas que yo he conocido alguna vez se habrán ido o se habrán quedado por ahí dando vueltas y ahora mira, he visto a un señor que se ha ido. O sea que haría su trabajo y se fue. mm. Bien. Algunos individuos con hidrocefalia y una corteza cerebral muy reducida o comprometida muestran, sin embargo, una inteligencia normal o incluso superior a la media. ¿Cómo ves la conciencia de estos sujetos? Me viene como si la parte física fuese el resultado, como si en lugar de la condición física determinar la capacidad, son otros factores los que determinan la condición física. Y efectivamente, aunque se tenga el órgano, el cerebro, el órgano físico casi inexistente, veo líquido y veo que no suponen mayor impedimento. No sé si es a través del líquido que suple el funcionamiento del cerebro físico, pero veo como igualmente como caminitos que brillan, distintos de los del principio que hacían el ruido estático ese. Esos estaban como en un cerebro dibujados y estos están como sin soporte físico y es como si a pesar de que el soporte físico falle, la capacidad busca cómo manifestarse por otros lados. Y me viene el líquido. O sea, líquido del cuerpo, podría No, ser, el líquido, no sé del cómo se cerebro. dice, sí, como si hubiera más líquido cefalorraquídeo, es que Ah, no sé cómo, igual me lo he ah, inventado. sí. Y como si ese líquido transportase información y como si las conexiones
viajasen a través de ese líquido, Mm, como si sí. fuera una especie de soporte físico sustituto al cerebro deficiente. Ujú, sí. Como las ondas que viajan en el agua. Sí. Ujú. Y toda ¿Cómo? esa toda la capacidad es como si viniera de arriba. Las Mm, capacidades del cerebro físico es como si estuvieran dirigidas desde arriba y entonces estos casos especiales, por algún motivo, tenían que tener estas capacidades a pesar de su condición física y se pueden dar. Es como un milagro, me sale milagro, pero que en realidad no lo es. Solo lo llamamos milagro porque no entendemos cómo se puede transferir la función de un órgano a otro medio. El humano no sabe hacer eso, pero eso es lo que veo que ha pasado. ujú. ¿Cómo aparece la conciencia en sujetos en estado vegetativo? Veo diferentes, veo uno cuya conciencia está muy lejos del cuerpo físico, pero aún así el cuerpo físico sigue vivo. Esta conciencia necesitaba un respiro de la vida física. La veo en un jardín con flores y sabe que tiene que volver en algún momento, pero ahora mismo no se ve capaz. Mm, Luego hay otras, veo una de un niño, está muy cerca del niño y están su madre y su padre sentados delante del niño, está como con un respirador y veo el cuerpo energético del niño abrazar a sus dos padres y es como si sus padres eh, pues hubieran estado en una crisis, pero no sabiéndola llevar, culpándose el uno al otro, bueno, pues con esa actitud, ¿no? Y esta experiencia del niño les ha ayudado a madurar y aprender a priorizar, a ver las cosas desde otra perspectiva. Y la conciencia de este niño está muy cerca. Y además está muy contento de que pronto va a poder volver. Y bueno, depende mucho del caso. mm, Hay cosas, historias diferentes. Pero mientras el cuerpo está vivo, la conciencia siempre sigue teniendo una unión con el cuerpo físico. Hay como algunas más lejanas y más difuminadas y otras que se ven bastante claras. mm. Bien. Continúa con la parte exploratoria libre. ¿Puedes ver a esa persona que se fue libre como luz hacia dónde se va?
sale, la veo, vuela muy rápido sobre un fondo negro y hace dibujitos como si estuviera muy contenta y va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y va a una luz más grande. Y ya no se distingue, es como una gota de luz que se mete en un mar de luz, en un río de luz. O sea, ya deja de ser individuo. Sí, bueno, no sé, a ese nivel a lo mejor también hay conciencia individual, pero mucho más expandida, o sea, otra cosa, nada que ver. Deja de ser individuo como aquí, sí. ¿Le puedes preguntar? Sí. ¿Qué le pregunto? Sí, eso, que si sigue siendo una conciencia individual o, Pues qué es su experiencia ahí. ahora es como si estuviéramos en el momento en que está subiendo Ujú, y me ha visto que le sigo y es como si una gotita de luz me mirara con una carita y ahora viene. ujú, Entonces aquí no ha empezado todavía su experiencia, aquí va a empezar. ujú. ¿Qué le pregunto? Sí, que cuando está ya en ese mar de luz que dijiste, Mm, si sigue conservando su individualidad o cómo es eso. Veo como un ser con todas las individualidades que se han unido a él. Eran como partes de este ser que veo como algo luminoso, con una silueta enorme, luminosa. Es como si hubiera dejado algunos fragmentos suyos para que experimentasen y ahora todas esas individualidades, ese ser las puede registrar, pero es como si formasen parte de ese otro ser, de su existencia. Es como si moviera energía, no sé, pues como si dijéramos un dios, una figura de estas, un dios de las películas que mueve energía y crea cosas. No está al nivel de la fuente, está más abajo, pero no mucho más abajo. Y con las experiencias de estos trocitos suyos que han sido individualidad y que vuelven, por ejemplo, este señor le trae, bueno, no sé si al final todos los que acabemos la aventura en la Tierra seremos igual, pero es como si le trajese un conocimiento sobre aventuras desde muy oscuras y cómo conseguir luego convertir todo eso en luz y sentirse en paz. Y todo eso le sirve, veo como otra información de otra individualidad en un mundo como morado,
bueno, pues con toda esa información está más capacitado para hacer su trabajo de mover energía y crear lo que sea que cree ahí en su dimensión. Ujú. Tú hablaste de una fuente. ¿Qué es esa fuente? Es como el nivel cero, de donde De, sale todo, el nivel cero de ese mismo individuo, de todos. de todos. Sí, Mm. Pero es como un origen sí veo como una bola de luz y un chorro de luz que es como amor. Y luego los niveles que te decía, y según baja de nivel, se va fragmentando y el grosor va disminuyendo. Y es como si hubiera ido bajando hasta individualidades como nosotros, que somos como diminutos en comparación con el grosor del nivel cero. Y luego, igual que este señor se ha metido en un nivel que no es el cero, 13 pone, no sé, bueno, se ha metido en ese nivel que ya ahí todas las individualidades que surgieron de ese se vuelven a reincorporar, llevando toda la información que han recogido en su periplo. Es como si luego todo se fuese a guardar otra vez en el nivel cero, o como si esa fuese la idea. Me viene para... como una expansión para abajo y luego como si se tuviera que recoger. mm, experimentándose a sí mismo. Eso es. Luego con toda esa información, es como si hubiera ciclos, pues se incorpora para el siguiente ciclo. Con el único propósito de experimentar. Y son como, eso es. Y veo como latidos de corazón, pum, pum. O sea, es como si todo estuviese igual ordenado. Ordenado. Ujú. Sí, La desde el conciencia. nivel cero, eso es, hasta nosotros, que nos Mm, veo muy abajo y muy pequeños, ese movimiento de expansión y luego recogimiento se da hasta en nosotros, en mm, nuestro corazón, en los ciclos de la naturaleza, en nuestros propios ciclos, igual que arriba abajo, mm, es como si hubieran marcas de la creación. Al final, como es creación, sale de lo mismo la energía que crea todo, pues inevitablemente todo tiene algunas cosas que son marca del creador o de la fuente o de donde te creas. ujú. Ajá. O sea, la fuente es como el principio donde tú te creaste. Todos, Todos. algunos se quedaron en niveles más arriba, Mm, algunos de los de arriba decidieron fragmentarse y bajar un poco más, algunos decidieron fragmentarse hasta aquí. mm, Me salen seres oscuros, me ha venido un gremlin y me sale que igualmente tienen campos toroidales, a pesar de que los tengan muy afectados. Eh, Hay conexiones que están como borradas, pero son recuperables y es como que del nivel cero emana todo.
ujú, incluso los seres que me estaban pareciendo gremlins. Y ujú, ellos también tienen pues marcas de la casa de donde han sido creados, a pesar de que pues su campo toroidal esté más apagado o como detenido, su conexión con su ser de afuera esté en algunos casos casi inexistente, pero de serie lo tienen. Y ujú, decía que sus experiencias, la información de sus experiencias es muy interesante porque han llegado a alejarse mucho de todas las leyes naturales y si consiguen regresar será una información muy interesante. ujú. Muy bien. También hablaste de el campo toroidal. ¿Habrá otra forma que no sea toroidal, que sean diferentes? Sí, sí, pero la energía, los campos electromagnéticos son toroidales siempre. Entonces, veo el electromagnetismo como bastante importante, desde luego aquí sí. Mm, Y aquí la creación se ve en geometría, en fractales, en matemáticas. Al final es como si estuviera hecho con códigos perfectos este mundo. Y hay muchas formas. Me viene mucho geometría sagrada. mm, Y una es el toroide. Y es la forma del campo electromagnético. Me viene como la Tierra con su toroide grande. ujú, Y luego como otros toroides más pequeños por dentro. Y ujú, nosotros igual, uno grande que sale como del chakra de la coronilla ujú, y luego uno como pequeñito en el corazón. Bueno, pequeñito. Depende, ujú, el tamaño depende de la fuerza del campo. ujú. Bien. ¿Qué otras formas habría aparte de un toroide? Pues está la estrella de 6 puntas, que es la forma del cuerpo de luz, que tiene un triángulo, una pirámide arriba y otra abajo. Entonces, visto en 2 dimensiones, queda la estrella de 6 puntas. Veo la flor de la vida, veo la espiral de Fibonacci, veo números primos, veo el número pi, veo el número phi, la proporción dorada. Y todas esas son capas de la Tierra. Es como si fueran códigos con los que se crea se manifiesta la energía en materia. Y como es energía manifestándose, y la energía son ondas, por eso al final hay formas de vida aquí que empiezan como espirales y se van desplegando. Veo la espiral de Fibonacci mucho en el mundo vegetal. Es como si la energía que se materializa en plantas Ujú, siguiese, sus ondas siguiesen el orden de esa espiral. Es como la energía para materializarse en la fisicalidad lo hace a ujú, través de códigos de geometrías perfectas. ujú, Cuanto más limpia es la energía que se tiene que materializar, ujú, más perfecta es la geometría. Y me vienen los experimentos que hizo con agua Masaru Emoto, cuando se cristalizaba el agua, le sacaban fotos a los cristales de hielo
y cuanto más estropeada y más contaminada estaba el agua, menos regulares y más imperfectos eran los cristales que se formaban y viceversa. Es la onda de la energía convirtiéndose en materia, como si necesitase patrones, como si ella misma fuese patrones y al materializarse los materializa. Entonces es como si todo lo que está aquí materializado, toda la vida Ujú, que es creación, no lo que sea ujú, artificial, sino lo que es creación de la fuente, sigue siempre esos códigos. Y luego veo adultos que van creciendo y van estropeando su configuración. Veo diamante y veo grafito. Y es lo mismo, mismo componente, carbono, y lo único que cambia es la geometría en la que se coloca el carbono. Y entonces tienes o uno o lo otro. ujú, Y veo que cuanto más alineado está uno, paralelamente la geometría de los campos, es como si cada célula también emitiese un campo, el ADN, como si brillara, y todo se va armonizando, todo se va perfeccionando, la estrella de energía también. eso es. Sí, sí, es muy bonito, es muy interesante. Y Sí, luego sí, veo la sí. arquitectura antigua también que seguía este tipo de proporciones y de geometría, entonces aprovecha de una forma más eficiente la energía limpia. La que Ujú, utilizamos ahora además viene como ensuciada y veo que en los componentes de un ordenador, en las plaquitas que le hacen, intentan también que la estructura geométrica que le dan sea eficiente. Y siempre es intentar copiar la naturaleza, la creación verdadera. ujú, ujú. Puedes abrir una ventana y ver cómo se manifiesta lo más puro de la esencia en esta fisicalidad en humana, sin Fibonacci, sin estrellas, sin nada Sí, de eso. veo humanos con una luz y algunos tienen mucha luz que sale de dentro Ujú, y otros casi no tienen luz, están como apagados. ujú, Y me sale como si ese fuera su cuerpo de energía, cuanto más alineado, más fuerza tiene, más conexión con el espíritu o con lo que está fuera. ujú, Uno tiene más dirección, se comprende mejor la vida y otros están apagados y les veo como robotizados, como zombies. ujú. Y esos que están alineados con su propia luz, necesitan tener Fibonacci y todo lo que tú mencionaste. Sí, porque solo por irse alineando y por el trabajo que han hecho y que brillen tanto significa que la geometría que compone sus cuerpos físicos se ha ido arreglando. Sí, la geometría es, mientras tengamos cuerpo físico y estemos encarnados, es como un código que llevamos de la fuente porque se crea así el cuerpo material, sigue esos códigos. Lo que pasa es que se estropean en la medida en que tú te alejas de toda la conexión, te olvidas, te pierdes. Mm, eso es. Es como la belleza y la armonía, la proporción.
y te vas alejando de las leyes naturales y se va estropeando eso y se va manifestando también en el cuerpo y la materia consiguiente o la materia que se genera después es fea o la miras y no es armoniosa, no gusta. Como Ujú, los demonios, esa forma es geometrías estropeadas. ujú. Ah, entonces, lo que acabas de decir es que si no tiene esos códigos que dices de geometría, de Fibonacci y todo eso, es que está estropeado. Sí, es como si todas las formas de vida al manifestarse en materia, que veo como distintos rangos de materia, pero bueno, en el que está aquí, también me salen las entidades que no están en tercera, pero es como si toda la creación siguiese una especie de programación, porque al final la vida se crea de una forma y el amor crea con armonía y con belleza, es como inherente a existir. Lo que pasa es que en la medida en que te alejas de la conexión con tu espíritu, con la fuente y todo eso, se va estropeando, se manifiesta en lo que se ve y en cómo vas estando por dentro. Y cuando te vas hiriendo, te rompes, también se va rompiendo la geometría y eso también trae enfermedades. Y me viene el microondas, me viene que esa radiación altera la geometría de los alimentos, la estructura interna, porque los átomos también se colocan de formas geométricas y la radiación del microondas altera todo eso y ya no es lo mismo y tampoco para tu configuración es lo mismo comerse algo alterado que algo que tenía su configuración natural. Ujú. Y veo vegetales que son rociados con pesticidas que también se estropean. Y veo que cuanto más, al final es todo parte del mismo montaje, porque es alejarte de la naturaleza, incluso estropear la naturaleza. Si ingieres alimentos que están sanos, eso mismo lo estás ingiriendo para ti y viceversa. Si el alimento ya está contaminado, desestructurado, al ingerirlo, ingieres también desestructura. Y es todo como parte de lo mismo, todo siempre para impedir que el ser humano escape. Oye, pero si eres consciente Nada que y hacer. Son que, siempre los intentos ajá, y la fealdad del mundo que nos rodea ahora. mm, Es importante también para el plan, porque estar rodeados de fealdad, de desarmonía, de irregularidad, eh, es lo que transmite al final. Es como que va empapando todo. mm, Quitar la naturaleza, quitar árboles, esos edificios feos, obras de arte feas. mm, Y es como veo tristeza, como si fuera extendiendo una especie de tristeza. ujú. Oye, te quiero preguntar, el método Grifasi para el método es muy importante que la persona se dé cuenta de su propio mm, poder y que no esté viendo afuera un Dios o alguien a quien pedir fuera de él, ¿sí? En- Sí, entonces, me hablas de esa fuente y ahí el ser humano se puede confundir. Entiendo que es parte de un proceso,
y hay unas personas que necesitan ese proceso. A ver, háblame un poquito más de eso. De la fuente que yo veo, Sí. sí, pero no veo que haya que pedirle nada. Ujú, Veo que emana constantemente amor y energía a toda su creación, ujú, sin juzgar nada y nutriéndose de cada experiencia. ujú, Y lo que más nutre es que hasta la más pequeña conciencia individual, y me sale una brizna de hierba, ujú, cualquier experiencia que pueda aportar es interesante e importante. ujú, No juzga el bien y el mal como conocemos aquí, no es ningún dios de los que yo conozco de las historias que he conocido yo, ni de las religiones, ni los dioses del Olimpo, ni nada parecido, ujú, porque toda experiencia, incluso alejarse, desestructurarse, todo es importante e interesante. Y hay energía para que todo suceda. Y ujú, no hay ninguna salvación, no hace falta salvación para nada. Y todo lo que cada uno necesita está dentro de cada uno. Porque desde dentro conectas con el nivel cero. No hace falta con la fuente de energía, la fuente de amor, la fuente que te sostiene, el entendimiento, perspectiva, todo está dentro. Y lo de fuera es consecuencia de lo de dentro. ujú. Sí. ¿Tú cómo ves a los humanos y la conciencia humana con respecto a la Tierra? ¿Sería como si fuéramos las células de nuestro cuerpo y nosotros las células de la Tierra? Sí, es como si todo se repitiese, como las espirales, Ujú, como fractales, ujú, y sí, me viene lo mismo. ujú. Y Bien. entonces me viene que la información de cada célula, Ujú, incluso las que se alejan del orden natural, es información importante, ujú, interesante a tener en cuenta. ujú, Aprender a registrar esa información en lugar de eliminarla. Me viene un paralelismo, como si los que consideramos malos, así en una clasificación fácil, fuesen como células enfermas y la fuente no extermina a los que consideramos malos, no los amputa, no los quita de en medio. Escucha su información, observa qué sucede, entiende que si se extiende es porque allí donde se ha extendido algo resonaba con eso. Entiende que para que todas esas cosas vuelvan al orden, digamos, natural, hace falta tiempo, atención, escuchar la información. Y me viene que si hacemos lo mismo con nuestro cuerpo físico, podemos arreglar enfermedades y dolencias desde la raíz porque escuchas lo que tiene que decir tu cuerpo y las partes de tu cuerpo que se han desviado
del orden o de la geometría o del bienestar. mm, ujú. ¿Y qué tienes que decir del cristal líquido del cuerpo? Me viene como un cristal de cuarzo enorme y como si hubiera fractales de ese cristal que está como en el centro de la Tierra. Veo como unos cristales enormes y también el toroide y el cuerpo de luz, también la Tierra, y veo como un pequeño fractal de eso en los habitantes de este lugar, y es información que nos conecta con la esencia de la Tierra. Ujú. Eh, ¿Y qué tiene que ver el cristal líquido de nuestro cuerpo con la conciencia? Información, conexión, coordinación, Ujú, ujú, como los cristales de los relojes. Es como si ujú, mantuvieran el compás o la frecuencia, es como lo mismo. ujú. Sí, muy bien. ¿Quieres añadir algo más? No, pero me ha parecido muy interesante. Ujú. ¿Cómo podría el humano, cada uno es muy, muy particular, único, pero fomentar esa conciencia? Sí, pone que cada uno es muy particular. Escuchar al corazón de cada uno es importante. Saber qué te gusta de verdad desde tu corazón, quitando el deber, mm, lo que está bien visto, creencias parecidas, encontrar lo que te gusta de verdad e intentar encaminar tus pasos hacia ahí. Es como una brújula para empezar. Lo que te gusta de verdad y te enciende por dentro, Ujú, encuentra eso que es como tu norte y vete dirigiendo. Eso como primer paso para alguien que no haya empezado. ujú, Y cuando uno ya está en el camino, es como si el camino bajo sus pies se fuera ordenando para que fuese llegando a donde tiene que llegar. Y si tiene tareas pendientes, heridas que no ha visto todavía, bloqueos que no ha detectado todavía, su camino le va llevando a lugares que le ayuden a darse cuenta. Veo como un juego y como si el iniciado fuese andando por un camino y va encontrando como desafíos acordes a su situación para que siga ascendiendo. Se me ha vuelto a hacer espiral ascendente y cuando aprueba un desafío es como si un poder se desbloquease en él o en ella, como si un bloqueo se arregla y entonces
fluye por ahí una energía que estaba obstruida y es como si ganasen poder. Y bueno, cuando alguien está en el camino, veo como si mm, ya fuese inevitable que siguiese andando el camino. Veo como difícil cuando uno entra en esa especie de espiral ascendente de ir arreglándose, ir superando las pantallas o los obstáculos que tenía. Es como si no veo que nadie salga de esa dinámica ya, que vuelvan a caer, que se salgan y se vuelvan a olvidar de todo y se vuelvan a romper enteros. Es como si ya fuese un camino, veo como paradas en el camino, veo caminos alternativos, pero al final siempre todos siguen progresando en su reconstrucción. Mm, ok. Te quiero preguntar si es lo mismo o qué diferencia hay entre la conciencia y la civilidad, si van de la mano o no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿La conciencia y qué? La civilidad. ¿Qué es eso? Bueno, una persona me comentó que en Europa en general hay mucha conciencia por la estructura de cómo se vive ahí. Y entonces esta misma persona dijo, no, no tienen mucha conciencia, tienen mucha civilidad. Ah, vale. Me viene como educación, como que son muy civilizados. Ujú, Puede ser. ujú. Entonces, ¿es lo mismo? No, porque esa especie de educación refinada, así ser todos civilizados, es aprendido y es cultural. Ujú, En algunos casos sí tiene que ver con el estado interno de la persona, ujú, porque un estado interno más equilibrado da un comportamiento más equilibrado, pero en los casos en los que no tiene que ver, muchas veces conlleva represión, falsedad, mentiras y también tiene un precio. mm, Y en Europa veo que empieza a haber mucha conciencia, sobre todo hacia afuera. Es decir, se empieza a ver en el afuera que las cosas van según los planes de unos pocos. Se empieza a tomar conciencia de eso, de los planes de unas élites y lo que está sucediendo. Y ahora es como si faltase volcar esa atención hacia adentro. En Europa veo que falta un poco más la parte invisible. Bueno, Pero sí, porque o sea, me viene como que se puede empezar desde dentro y hacia afuera y veo gente que se da cuenta de que no está bien, empieza a trabajar, empieza a entender luego pues que lo de fuera es un reflejo, etcétera, y veo el proceso inverso, empezar a verlo fuera, empezar a darte cuenta de fuera cómo es y después empezar a mirar dentro y darte cuenta de lo mismo. Es como que vale de fuera adentro y de dentro a fuera. ujú. Pero en general, en el planeta, la humanidad está cambiando. Sí, sí.
cada quien en el lugar donde esté está haciendo un proceso. Ahora todo lo que sucede puede ser aprovechado para ascender en el proceso, para irse arreglando uno, o para lo contrario. Y lo de cualquier cosa, cualquier información, cualquier evento, veo el evento del encierro masivo, etcétera, que para algunos fue muy destructivo y tuvo consecuencias muy malas, pero para otros fue un comienzo de despertar. Entonces es como si todo tuviera las dos polaridades muy marcadas ahora, porque es esa época, y da igual por qué disciplina se vaya, al final se acaba llegando a donde se tiene que llegar. Es como si quien está determinado a hacer este trabajo, eh, si se pierde en algún lado, sale más fácil que antes. Es como si la vida lo llevase y los que se están durmiendo más también tienen muchas más razones o tecnologías o cosas para dormirse más. Mm, Y se está marcando esa diferencia. Veo siempre como una división de líneas, pero ujú, nunca veo claro ni cómo va a suceder ni nada de eso. Lo que sí veo bastante claro es eso, que se está definiendo, es un tiempo de definición. mm. Muy bien. Bueno, ahora, ¿quieres añadir algo más? ¿No? Está bien. Muy bien, pues entonces respira profundo, te sientes maravillosamente plena, radiante, con ese vibrar en tu cuerpo tan tuyo. Y cuando estés lista, abres los ojos. Bien, ¿cómo estás? Bien, ha sido muy interesante. Bueno, muy bien. Espera, me pongo las gafas para verte. Ya. Sí, muy Bueno, interesante y muy bonito. Y bueno, además, como esclarecedor, te das cuenta del funcionamiento de las cosas, todo está muy ordenado, aunque a veces parezca que no. Muy bueno, bonito. gracias. A Muchas ti. gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.